Somos el equipo 3 de obstetricia y nosotros vamos a exponer las fases del trabajo de parto. El equipo está conformado por Gómez Vázquez Luis Fernando, Martínez Mercado Ulises, Sotelo Ramírez Juan Antonio y su servidor Cardona Torres José Luis. Reitero, mi nombre es José Luis Cardona Torres, soy del equipo 3 y les voy a hablar sobre las fases del parto. La siguiente. Y la pregunta aquí es, ¿cuáles son estas fases? Pues como tal, existen 3 fases, la primera, la segunda y la tercera. La fase 1, o también conocido como latente, la fase 2, o conocida también como activa o de estimulación, y también manejan una fase 0, que esta se considera la fase durante todo el embarazo, en donde donde el útero está relajado gracias a las hormonas uteroinhibidoras, como por ejemplo la progesterona, que reduce la sensibilidad miometrial y pues también como tal tiene una función en la preparación de la glándula mamaria para la lactancia. La progesterona también limita la producción de las prostaglandinas y esto a su vez hace que inhiban los receptores de la oxitocina para evitar las contracciones antes del embarazo hasta el término. Ya, la siguiente, por favor. Ahora sí, entrando a la fase 1. Esta fase 1 es como tal una preparación uterina del parto, en donde su ciclo va desde el final del embarazo hasta el inicio de las contracciones. En esta fase vamos a tener un reblandecimiento cervical gracias a que como tal ya no están inhibidos los receptores de la oxitocina, como lo mencionaba en la fase 0, y también hay un aumento de dichos receptores de oxitocina, sobre todo en las células endometriales, aumento de los puentes de la unión y aumento de las conexinas a nivel miometrial. En esta fase, como tal, vamos a tener una supresión de la progesterona y hay que tener en cuenta que la progesterona tiene 2 tipos de receptores, tanto los A y los B. Los A van a estar presentes en todo el embarazo y los B cuando ya está a término dicho embarazo. Cuando tenemos presente lo que son la supresión de los receptores B, pues vamos a tener una activación de los estrógenos, de los receptores de los estrógenos y como tal un incremento de estos. Y esto va a hacer que haya una activación de los estrógenos y una insensibilidad miometrial. También vamos a tener en esta fase unos niveles aumentados de cortisol a término y también, por lo tanto, vamos a tener más expresión de las prostaglandinas, como ya lo mencionaba, y asimismo activación de los receptores de la oxitocina para que comiencen las contracciones. Por lo tanto, vamos a entrar a una fase 2. ¿Puedes darle la siguiente? La fase 2 hay que tener en cuenta que se suele dividir en 3 periodos. No vayan a confundirse con fases y periodos. Son 3 fases y también son 3 periodos, pero los 3 periodos están dentro de la fase 2. La fase 2, como tal, ya es el trabajo de parto activo y comienza cuando se identifican por lo mínimo 3 centímetros, de 3 a 4 centímetros de dilatación, y las contracciones son aptas para conducir como tal al trabajo de parto. Y ya entrando más a detalle en el primer periodo de la fase 2, aquí vamos a tener contracciones ya más notables en la paciente al momento del parto. Y el tiempo de las contracciones suelen ser variables. Se considera normal aproximadamente de 10 horas en primíparas, es decir, su primer parto, y se considera también normal de entre 8 a 7 horas en mujeres multíparas. También hay que... A ver, José, te equivocaste. Ese es el trabajo de parto activo, dura aproximadamente de 8 a 10 horas, ¿sí? Sí. Ese es el trabajo de parto ya en la fase 1, fase 2 y fase 3. Hasta la fase 2, perdón, son de 8 a 10 horas. Pero el primer periodo, sí, de la fase 2 activa es una cosa y el segundo periodo es otra. ¿Okay? Muy bien, gracias. Y acuérdense que ya en la fase 2 activa, ya está activo las contracciones uterinas tipo trabajo de parto. Ahí ya está activo, por eso se llama fase activa. Adelante. Muy bien, también hay que tener en cuenta un detalle
que en la mayoría de las ocasiones se pasa desapercibido, pero en la fase 2, en el periodo 1, debe ser adecuado cuando existe un borramiento como tal ya muy notable del cuello uterino y una dilatación, como ya lo mencionamos, mínimo de 3 centímetros, que en el periodo 2, ahorita vamos a ver ya cuánto es la dilatación necesaria para poder comenzar como tal el trabajo de parto. Estos deben de ser progresivos y sin interrupciones para que sean adecuados. Ya en el periodo 2, pues va de la dilatación completa hasta la expulsión del feto y también su duración es variable, va desde 1 hora, 30 minutos, dependiendo si la mujer es primípara o multípara. También hay que tener en cuenta que el periodo 2 debe ser adecuado, al igual que en el periodo 1, que no exista interrupciones y debe ser un periodo progresivo. Y en el periodo 3, como tal, algunos mencionaban que es lo que se le conoce como el alumbramiento. Este es uno de los periodos más cortos en la fase 2 y se conoce que se debe de tener en cuenta que no debe extenderse de entre 10 a 12 minutos, nos mencionaba la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es el lapso aproximado para que no existan como tal alteraciones. ¿Puedes continuar? Y dentro de la fase 2, muchos autores mencionaban, incluyendo la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que algunos mencionan un cuarto periodo, sin embargo, algunos lo integran en el tercer periodo. Este periodo como tal es el conocido posalumbramiento y es 1 hora después de dicho alumbramiento, es decir, del tercer periodo, en donde vamos a tener una contracción y retracción de las fibras miometriales al estado normal de la paciente, de manera progresiva, y también vamos a poder identificar procesos como trombosis para poder evitar las hemorragias del sitio de la implantación de la placenta, porque recuerden que tenemos distintos tipos de alteraciones en la placenta y esta trombosis va a ser beneficiosa para poder evitarlas, como lo viene siendo placenta creta, increta, percreta, como la creta que contacta el miometrio, la increta que penetra el miometrio y la percreta que abarca todo el miometrio y en ocasiones órganos adyacentes, que esos son temas más adelante, pero pues funciona para que lo tengan en cuenta en cuanto a los periodos de la fase de parto. La siguiente, por favor. Y en la fase 3, pues como tal ya es un regreso del estado normal, es decir, estado fisiológico de la mujer previa al embarazo. Ahí tenemos una imagen en la parte inferior, en donde tenemos cómo va a ir reduciendo o va regresando a su estado normal lo que viene siendo el útero, desde el día 1 hasta el día 9 aproximadamente, y también hay que tener en cuenta que aquí entran distintos tipos de hormonas para el funcionamiento y para el mantenimiento del producto ya una vez obtenido, como lo viene siendo la intervención de la oxitocina y de la endotelina 1, que son responsables tanto de la involución uterina, de la eyección láctea, como ya lo mencionaba en la fase 0, y la restauración de la fertilidad. La siguiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda en cuanto a las fases del trabajo de parto? Muy bien, los dejo con mi compañero Luis Fernando. Ok, buenas tardes. Me llamo Luis Fernando Gómez Vázquez, soy miembro del equipo 3. Les voy a hablar un poco de las características de las contracciones uterinas en el trabajo de parto. Primero que nada, tenemos que hablar que la contractibilidad uterina se observa desde que la mioflebilla, en su estado de reposo, el cual nosotros recordemos que se considera como el tono basal uterino, hasta que estas fibras musculares se encuentran excitadas, lo cual va a generar la contracción uterina. Por lo tanto, en los puntos que vamos a hablar en esta parte, tenemos que hablar del tono basal, de la intensidad, frecuencia, duración, y posteriormente mi compañero les va a hablar de la forma de la onda que va a tomar esta contracción. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, cuando empezamos a hablar del tono basal uterino, tenemos que entender como la presión más baja que existe entre dos contracciones. Esta va a oscilar entre 6 y 16 milímetros de mercurio, y vamos a reportar que el punto normal, el punto promedio, por así decirlo, va a ser de 8 a 12 milímetros de mercurio.
Por lo tanto, cuando esté debajo de esta cifra, vamos a hablar de una hipotonía, que según el libro que nos llegó a mandar el doctor, el PAC-GO 3, la hipotonía en un periodo de parto no significaba o no tenía una relevancia muy importante. Sin embargo, si tenemos una presión que está arriba del límite superior, estaríamos hablando de una hipertonía uterina, la cual puede ser clasificada leve, si es esta de 20 milímetros de mercurio, moderada, si es de 30 milímetros de mercurio, y arriba de 30 milímetros de mercurio debe considerarse severa. También tenemos que considerar que la intensidad de la contracción uterina está dada por la capacidad del útero de aumentar la fuerza de contracción de cada una de las miofibrillas que componen el músculo uterino, y por lo tanto dependerán de la masa miometral total. Así como que las células excitadas, esta intensidad y contracción va a variar, a lo largo del trabajo de parto, teniendo como, por ejemplo, cuando tenemos el periodo expulsivo, vamos a tener una medición de 50 milímetros de mercurio, y a esto tenemos que sumar también que si nosotros ejercemos la maniobra, o cuando nosotros estamos ejerciendo la maniobra de Valsalva, esta puede aumentar todavía un poco más. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok, por su parte vamos a hablar también de la frecuencia y la duración de la contracción. Tenemos que la frecuencia de contracciones uterinas es el intervalo que existe entre dos contracciones uterinas consecutivas. Para informar los criterios, esta debe medirse tomando en cuenta el tiempo transcurrido entre los dos puntos máximos de presión contractil en un lapso de 10 minutos. Esto vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la unidad de Montevideo, por ejemplo. La duración de la contracción uterina se va a medir desde el inicio hasta el término de la elevación de la onda contráctil por arriba de la línea basal. Esta medición puede resultar un poco difícil, y más si esta se está realizando de manera clínica, como pues el doctor nos podría confirmar por su experiencia, dado que el inicio y el final de la contracción generalmente no se pueden percibir adecuadamente, por lo que la duración de la contracción así es registrada es menor al tiempo real de la duración de la misma. Tenemos entonces que en una fase activa alrededor de un minuto puede tener una variación de entre 30 y 90 segundos independientemente de la duración contractil. Sí, normalmente se menciona que las contracciones uterinas tipo trabajo de parto, sí, tienen una duración aproximadamente entre 40 y 50 segundos. Williams lo menciona de 60, pero la medicina basada en evidencia, en mi parte, y lo que yo estudié y la práctica que tuve en el hospital, tanto en la residencia como en el internado, nosotros lo manejábamos entre 40 y 50, y con una intensidad de 10 minutos, o sea, 40 segundos duraba la contracción uterina, y con un tiempo de 10 minutos tiene que haber 4 en 10 minutos. Y ahí ya nombramos que es una contracción uterina tipo trabajo de parto, con una frecuencia cardíaca mínima de 120, una máxima de 160. Lógicamente que en el momento de la contracción hay una disminución de la frecuencia cardíaca, pero si trae una media de 140, 150, pues va a bajar a 130. Y ya termina la contracción uterina tipo trabajo de parto, porque es simétrica totalmente, como les mencioné, ya se restablece otra vez la frecuencia cardíaca fetal. Adelante. Gracias. ¿Podrías dar la siguiente, por favor? Bueno, también tenemos que considerar que cuando nosotros hablamos del trabajo de parto, el útero, como mencionaba el doctor, no funciona como unidad, sino que más bien debe ser considerado como dos entidades, se refería a esto, tanto ya que el segmento y el círculo uterino son relativamente pasivos cuando hay una contracción, comparado con el cuerpo, el cual por posición activa del útero durante el trabajo de parto. Estas dos porciones, recordemos que fisiológicamente como anatómicamente es precisamente diferentes por características para poder expulsar el feto y sus anexos sin problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas diferencias del útero nos lleva a la existencia del denominado triple gradiente descendente. ¿Cuáles son las características que este va a ser? Pues fácil, la contracción es mayor de intensidad en el fondo uterino y va descendiendo con fuerza conforme este se aleja. El segundo punto nos decía que la duración de la contracción es mayor a la parte superior del útero que a la inferior. Y por tercero tenemos que la contracción se inicia en el fondo del cuello uterino y se propaga hacia el segmento.
Eso es lo que vamos a conocer como el triple gradiente descendente. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok. No sé si cuando estaban leyendo el tema les llegó a salir la unidad Montevideo. Esta unidad es un conjunto para medir la intensidad, frecuencia y duración de contracción. Fue fundada en Montevideo en 1957, tomando los parámetros de 10 minutos de vigilancia y expresada en milímetros de mercurio durante los mismos 10, dando la siguiente fórmula, que era actividad uterina igual a frecuencia más intensidad igual a unidad Montevideo, que se expresaba en milímetros de mercurio sobre 10 minutos. Y aquí podemos ver un ejemplo de una unidad Montevideo. ¿Puedes dar lo siguiente? A pesar de esto, también existen otro tipo de unidades que podemos usar nosotros, como es la unidad de Alejandría, que esta medición es igual a multiplicar la unidad Montevideo durante la duración del promedio de contracciones durante 10 minutos. También tenemos la unidad de actividad uterina, que es un método para medir el trabajo de parto, la cual se basa en cuantificar, perdón, se me fue era incorporar la fórmula de la presión basal, o sea, era como la misma de Montevideo, perdón, pero nosotros incorporamos la fórmula de presión basal del útero y la superficie bajo la curva de la contracción en un lapso igual de 10 minutos, y la vimos expresar esta en TOR por minutos. Y por último teníamos la integral de actividad uterina, que se conoce así a la medición de la presión uterina de contracción, o aquella que se encuentra arriba de la línea basal durante un periodo de tiempo de 15 minutos. Esta va a ser expresada en kilopascales por segundo y se debe señalar que un kilopascal equivale a 7.52 milímetros de mercurio. La ventaja que tiene esta sobre las otras es que solo cuantifica la superficie activa de la contracción, ya que hay una mayor dificultad para cuantificar la presión basal real. ¿Puedo la siguiente? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. No, Luis. Ok, los dejo con mi compañero. Ok, bueno, continuando, yo soy Martínez Mercado Ulises y les voy a hablar acerca de la contractibilidad uterina durante el embarazo y el trabajo de parto. Bueno, primero, hay que saber que existen movimientos contráctiles previos al trabajo de parto. Vamos a encontrar dos tipos de movimiento, uno que son llamados ondas de Álvarez y otras que son las contracciones de Braxton Hicks. Bueno, primero, las ondas de Álvarez, ¿qué son? Bueno, son unas pequeñas contracciones, son miometriales que oscilan de 2 a 4 milímetros por mercurio, que van a tener una frecuencia de aproximadamente 1 a 3 veces por minuto. Estas se van a empezar a registrar después de la semana 9 de gestación, pero como son muy débiles, clínicamente no son percibidas tanto por el médico o por la misma paciente. Ok, y también, como les mencionaba, tenemos las contracciones de Braxton y Hicks, que estas también son contracciones miometriales uterinas, son ya irregulares, arrítmicas e indoloras. Algunas pacientes suelen mencionar pues que solamente son incómodas por la manera en que se presentan. Tienen una intensidad ya más grande de 10 a 15 milímetros de mercurio y puede presentarse cada 30 segundos con esa duración. La frecuencia, bueno, empieza a partir de la semana 30 de gestación y oscila cada hora, y ya posteriormente se van a hacer más frecuente conforme se llega al momento del trabajo de parto, que ya pueden oscilar casi ya hasta 10 minutos continuamente. Bueno, por la intensidad, estas contracciones pueden ser detectadas clínicamente tanto por la paciente como también por el mismo médico, perdón. Pero esas contracciones nos van a ayudar para saber que está comenzando lo que es el empuje del feto, también la dilatación del cuello uterino y su mismo acortamiento, y así favorecer el área para el momento del trabajo de parto. Y las contracciones pues van a empezar desde la parte del ombligo, donde se encuentra la implantación de las
trompas de falopio y va a ser un movimiento descendente, ya que por el mismo músculo que es el útero va a haber momentos de contracción y después la relajación. Ok, bueno, ya en las contracciones del trabajo de parto, como ya nos mencionaba ahorita nuestro compañero Luis, pues hay que tener en cuenta las distintas características de las contracciones que se presentan, lo que es el tono basal, la intensidad, la frecuencia, el acmé, la duración, la presión máxima y la actividad uterina. Bueno, el tono basal pues va a ser el grado de que se va a llegar a tener y la intensidad va a ser el pico que se va a prolongar según la contracción que se dé. El acmé va a ser el punto más alto de la dilatación que se encuentre, la misma presión que se provoca de la misma contracción. Y ya vamos a tener distintos intervalos, como les mencionaba, de contracción y relajación, y la duración y la frecuencia pues es lo que va a durar la prolongación de cada una. Ok, bueno, entonces, hablando también de las contracciones, pues durante el momento de la dilatación van a ser regulares con una intensidad de 50 milímetros de mercurio y van a ser frecuentes de 2 a 4 minutos hasta por 10 minutos y cada una va a durar de 40 a 50 segundos. Ya en la fase expulsiva, igual van a continuar regulares, pero va a aumentar la intensidad, llegando a ser de casi de 100 milímetros de mercurio. La frecuencia pues también va a aumentar casi hasta los 10 minutos y la duración pues va a ser similar, casi de 50 hasta 1 minuto. Y ya en la etapa del alumbramiento pues la intensidad va a bajar, la frecuencia va a ser de 3 a 5 cada 10 minutos y estas ya van a ser indoloras. Hay que tener en cuenta que aunque la paciente ya haya dado a luz, aún se van a presentar lo que son las contracciones. Ok. Bueno, continuando. Aquí les muestro una gráfica donde se muestra las curvas de cómo son las distintas contracciones que se presentan. Por ejemplo, durante el preparto, como les mencionaba, pues van a oscilar las contracciones muy débiles. Ya durante el momento del trabajo de parto, en el comienzo de la dilatación, pues van a presentarse más continuas y la intensidad va a ser un poco más grande. Ya en el momento de una dilatación avanzada, cuando ya se está preparando el producto para salir, va a aumentar la intensidad de cada contracción y van a ser más continuas. Y en el periodo expulsivo va a aumentar un poco más y van a ser más repetitivas. Y bueno, no sé si ahorita tengan alguna duda. No. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir tantito la pantalla porque nos va a explicar algo nuestro compañero Juan Antonio. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, compañeros. ¿Me escucho bien? ¿Me oyen? Sí, te digo. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Sotelo Ramírez y les voy a explicar partograma. De antemano les pido un poco de paciencia. Es un tema un poquito, no es pesado, es un tema muy entretenido, muy bonito. Pero, sí es un poquito de explicar unas cosas antes de llegar al partograma en sí. Así que, adelante. Cualquier cosa, pues me van diciendo, ¿sale? Muy bien, pues, ¿qué es el partograma? En sí es el registro gráfico de la evolución del parto. No podemos irnos más allá ni explicar más allá, que simplemente es el registro gráfico de la evolución del parto, cómo se está llevando a cabo y cómo lo estamos viendo.
Dentro de todo va a empezar a englobar distintas características y distintos puntos de atención, los cuales vamos a ver más adelante más explicados, pero en sí es un registro gráfico de evaluación del parto y cómo desde que llega la paciente a nosotros, cómo lo vamos a ir viendo en su progreso y en su medida la intervención. Su objetivo pues, es proveer al personal médico un instrumento económico y asequible de uso universal para el seguimiento adecuado del trabajo de parto. Cabe recalcar que distintos hospitales y centros los modifican dependiendo de sus necesidades, pero el universal es el que tenemos aquí, que es el OPS-OMS. Fue puesto en uso por primera vez por Emanuel Friedman, que lo introdujo en 1954 a partir de un estudio de 600 mujeres. Posteriormente lo modificaría, pero Lippold y Castle fueron los que lo internacionalizaron de cierta manera. Nos ayuda mucho evitando intervenciones innecesarias y en su medida, si es necesario, llevar el parto a una cesárea o a algún procedimiento como la episiotomía, etcétera, pero eso ya es harina de otro costal, que igual lo veremos ahorita. Y toda paciente en trabajo de parto más de 3 a 4 centímetros ya la estamos evaluando dentro de este grupo. Es eso también ahorita lo que vamos a hablar a continuación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. Me puso así, no. Ok, muy bien. Sigamos. No. Las curvas de Friedman. Las curvas de Friedman, como ya lo vimos acá, Emanuel Friedman fue el creador, y él las instauró como tal para explicar el curso normal de un parto. Él lo explicó de cierta manera en la que graficó y lo dividió en fase latente, fase activa y el segundo periodo, que ya es alumbramiento, que eso lo vamos a ver también más adelante. La fase latente, pues es a partir del interrogatorio. Es muy importante que tengamos en cuenta el interrogatorio cuando entremos a la fase latente, ya que en él vamos a caracterizarlo porque tenemos una regularidad en las contracciones y tenemos más de 3 centímetros de dilatación y más del 50% del borramiento. Y tenemos también la fase preparatoria, que por ejemplo en una primigesta nos va a durar máximo de 20 horas, pero el promedio es aproximadamente 8,6 horas. Y la multípara, su máximo va a ser de 14 horas y su promedio va a ser de 5,3 horas aproximadamente. Aquí lo estamos viendo en una generalidad, de las 0 a las 8 horas la fase latente. Y si se fijan, en cuanto llega a un punto, en cuanto llega a una hora, hay una aceleración, que también lo vamos a ver. E iniciamos la fase activa, como ya lo mencionaba el doctor, en el cual ya tenemos las divisiones, una fase de aceleración, una fase máxima de la máxima pendiente y una de desaceleración. La fase de aceleración es de estar en una horizontalidad, empieza una pendiente, no es muy agresiva si se fijan, pero ya tiene una pendiente. Ahí es cuando ya tenemos 3 centímetros de dilatación y tenemos más de 50% del borramiento, hasta los 5 centímetros de dilatación. Esta puede durar 1 hora aproximadamente en las multíparas y en las primigestas aproximadamente 3 horas. Después tenemos la fase de máxima pendiente, que como tal es muy, muy rápida y si se fijan es una dilatación cervical muy, 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 muy grande. Y en la cual nos va a durar un periodo muy corto de tiempo, como lo ven. Por ejemplo, de 10 a 12 podría ser de una hora, hora y media. Y después tenemos la desaceleración, que ya es cuando llegamos a los 8 a 10 centímetros de dilatación cervical, y pues ahí ya tenemos un periodo entre las 3 y la hora, por ejemplo. ¿Para qué nos sirven las curvas de Friedman? Porque esto lo vamos a ver polarizado y contrapuesto con el partograma. Es para lo que nos va a servir. Proporciona información pronóstica y importante y pues nos ayudan a predecir cómo está evolucionando la paciente junto con el producto. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Creo que no, Tony. Okay. Bueno, ahora vamos a entrar a las partes del... Permíteme tantito, Juan Antonio. Esto es muy importante, que esto se lo tiene que agregar a la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico. El partograma es para que ustedes vean cómo los mecanismos y las fases de trabajo de parto se están llevando a cabo. Ese es en el feto. Pero también
viene el registro también de la madre, sus signos vitales, su frecuencia cardíaca, su tensión arterial, la hidratación. Esta parte es importante para ver la viabilidad. En la extensión de demandas médicas legales, nosotros nos abocamos principalmente a dos cosas: norma oficial mexicana, expediente clínico, y el trabajo de parto en el partograma. Nombre, edad, etcétera, etcétera. ¿A qué hora se inició las contracciones uterinas tipo trabajo de parto? Como si está de membranas íntegras, si el producto viene abocado, ya está de acuerdo a los mecanismos de trabajo de parto, si ya está encajado o viene de nalgas, etcétera, y cómo va la evolución. Por eso es muy importante tomar muy buena atención. Y esto no son aquí 2 horas de estar platicando, lo tienen que checar en su casa, estarlo leyendo, y cuando vayamos a práctica, ya sus compañeros junto con nosotros vamos a estar platicando esto, que es muy importante. Adelante. Muy bien, doctor. Pues sí, tiene razón. Le doy la razón totalmente. Para entender el partograma debemos leer mucho y sobre todo entender los simbolismos. Entonces, a continuación lo que les voy a explicar, para que cuando lean en su casita no se les haga tan complejo. Pero bueno, si vamos con las partes del partograma, tendríamos que empezar a estratificarlo en los simbolismos y las estratificaciones de las curvas de alerta. Primero me voy a ir con la estratificación de la curva de alerta, pero se los voy a explicar igual más para adelante. Ahorita lo que me importa, dejen saco el cursor. Ahorita lo que me interesa, no sé si vean, ok, ya. Es que entiendan para qué nos va a servir los valores de la construcción de las curvas de alerta. Una curva de alerta nos va a ayudar para monitorizar si la paciente está en una vía viable o está en un trabajo de parto complicado. Esto lo vamos a desarrollar ahorita con lo que vayamos viendo más adelante, pero lo que me interesa aquí es que sepan qué significan estos numeritos que están aquí. Cada número viene de la posición, la paridad y las membranas, junto con la multiparidad y nuliparidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tenemos que nos llega una paciente que es multípara y al momento de hacer el tacto o la exploración vaginal, vamos a encontrar que tiene sus membranas íntegras, ¿ok? Entonces, en este punto, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Ahorita va a haber algo que ustedes se van a fijar que se va a llamar línea, o es un límite en donde vamos a empezar a construir la curva de alerta, en la cual nos vamos a basar en este número. Es multípara, tiene sus membranas íntegras y tenemos 2,30. ¿Qué significa esto? Que de la dilatación 5 centímetros a la dilatación 6, lo máximo que se puede tardar son 2 horas 30 minutos. Ahorita lo voy a explicar también más adelante. Pero me interesa que entiendan el valor de esto. Esto es tiempo. Estos son tiempos. ¿En dónde nos basamos? En el percentil 10. ¿Qué es el percentil 10? La dilatadora más lenta de las lentas, por decirlo coloquialmente. Eso se basó en las dilatadoras que tardaron más tiempo. No necesariamente tiene que ser así. Claramente nuestra paciente puede ir antes o incluso puede ir después, lo cual ya nos estaría hablando de alerta, ¿no? Y es lo mismo para todo. Es nulípara, únicamente ha tenido es su primer parto, tiene sus membranas rotas, por ejemplo, y a partir de donde nosotros vemos que cruza la línea, inician las 2:30 horas. Y así, si se fijan, son tiempos más prolongados o más cortos. Y pues casi siempre las nulíparas son las que tienen más tiempo en realizar la dilatación. Ok, hasta aquí hay alguna duda, igual ahorita lo voy a explicar más adelante. Sino para ya pasar a los simbolismos y para que podamos hablar de ello. No. Adelante. Muy bien. Después tenemos los simbolismos y las señalizaciones. Estas nos van a ayudar a la lectura del partograma, que sea sencilla, entendible y más que nada que sepamos qué estamos haciendo y qué estamos viendo. Los planos de Hodge y la variedad de la posición, ahorita también lo vamos a ver, pero recordemos que ya nos dieron la clase pasada de mecanismos, cómo venía el producto. Si venía occipito frontal, hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, etcétera. Este puntito negro nos va a ayudar para determinar el punto de la dilatación cervical y vamos a tener rotura espontánea de membrana y rotura artificial de membrana. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que de aquí
nosotros vayamos viendo si de repente la paciente inició ya con nosotros el trabajo de parto con sus membranas íntegras, pero de repente tiene una rotura espontánea de membranas, en vez de seguir con este itinerario de íntegras, ya vamos a pasar a rotas y a partir de ahí vamos a generar nuestra curva de alerta. Sé que suena un poco confuso, pero ahorita lo vamos a ver gráficamente y créanme que es más fácil. Y la rotura artificial de membrana, pues como su nombre lo dice, es algo que vamos a propiciar nosotros. E igualmente vamos a irnos a las rotas, ¿ok? Después tenemos la intensidad. ¿Cuál es la intensidad de dolor? Fuerte lo vamos a marcar con 3 cruces, normal lo vamos a marcar con 2 cruces y débil lo vamos a marcar una cruz. Recordemos que no todas las mujeres en el mundo tienen el mismo umbral de dolor. No es lo mismo. Una mujer te puede decir que le duele muchísimo y otra mujer te puede decir que no siente nada. Es como cuando te haces un tatuaje. Nunca me he hecho uno, por cierto. Después tenemos la localización suprapúbico o sacro. E igualmente es respecto a todo esto que tenemos aquí. La frecuencia cardíaca fetal, tenemos desaceleración precoz, desaceleración tardía, desaceleración variable y meconio. Esto también tiene que ir dentro del gráfico. Y por último tenemos la posición materna, que es lateral izquierdo, lateral derecho, dorsal, semisentada, sentada, parada o caminando, que es lo que vamos a registrar en la tablita que viene a continuación. Y pues como tal, se toma en cuenta posición, paridad, integridad de membranas dentro de todo esto y se determina el tiempo que tardará en dilatar 1 centímetro en base a las características previas, que sería refiriéndose a esto de por acá. Si no hay otra duda, me voy a pasar a la siguiente diapo para seguirles explicando, ¿sale? Sí, sale. Bueno, después tenemos el registro periódico del partograma. Dentro de la vigilancia, lo ideal siempre va a ser que cada hora estemos visitando a la paciente, que cada hora estamos llevando un registro, que cada hora le estamos midiendo todo esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar los cambios que está teniendo la paciente y cómo está evolucionando. O si, por ejemplo, está teniendo, el feto está teniendo una frecuencia arterial muy alta. O todas las cosas que nos pueden indicar que la paciente se nos puede complicar o que va en un buen camino. ¿Ok? Tenemos latidos cardíacos fetales de 10 a 15 minutos, que es lo que deberíamos estar monitoreando. Y esto es muy importante, la hora de registro y la hora real. La hora de registro es a la hora que nos llega el paciente. A mí no me interesa si la paciente me va a llegar a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde. Yo aquí le voy a poner la hora. Si la paciente me llega a las 3 de la mañana, aquí le voy a poner 3, 2.00 y ya. Pero mientras tanto, aquí va a ser la primera hora. Después vamos a ir a la segunda y así sucesivamente, para que no nos hagamos bolas en eso. La posición materna es lo que les comentaba anteriormente. Cómo está la paciente, lateral derecho, lateral izquierdo, dorsal, semisentada, sentada, parada, caminando. ¿Cómo se está sintiendo cómoda la paciente? Tensión arterial de la paciente, pulso materno, frecuencia cardíaca fetal, duración de las contracciones, como ya lo mencionó el doctor, tenemos que estar muy pendientes a ello para saber en qué momento empieza una regularidad en las contracciones. La frecuencia y el dolor. Aquí es donde vamos a marcar las cruces, las taches, las cruces más bien, para marcarle si es un fuerte, normal o es un dolor débil. Si hasta aquí no hay ninguna duda o pregunta, me voy a pasar a la que sigue para seguirles explicando. ¿Todo bien? Yep. Sí. Bien. Bueno, ahora ya lo vimos en la clase del doctor muy bien explicado, pero igualmente tenemos que hablarlo en este punto. Son los planos. Tenemos el plano de Hodge y el plano de Lee. Aquí lo hice lo más sintetizado posible en los planos y en las localizaciones. Como ven, tenemos diferentes divisiones y me gustó mucho porque aquí tal cual nos representa perfectamente cada una de las posiciones y sus espejos en Hodge y Lee, igual aquí, pero aquí está completito. En el primer plano de Hodge y en el -4 de Lee vamos a tener que se encuentra en el borde superior de la sínfisis del pubis y el hueso sacro, que sería en esta zona. En el segundo tenemos que lo vamos a tener en el borde inferior de la sínfisis del pubis al sacro número 2, que sería en esta zona. Pasa por las espinas ciáticas hasta S3, que sería por esta zona. Aquí es donde normalmente ya estamos teniendo ya estamos cruzando, ya estamos llegando al otro lado,
que sería en la Hodge 3 y en la LIDE 2. Y si se fijan aquí ya nos está marcando claramente que ya estamos cruzando, ya estamos yéndonos hacia el otro lado. Y por último, el plano 4 de ambos, tenemos que la línea recta desde el vértice hasta el hueso sacro, que ya como tal es que ya estamos teniendo prácticamente el alumbramiento. Y como tal, pues la forma de dividir el estrecho superior de la pelvis inferior, y esta división pues nos va a ayudar al descenso fetal durante la fase expulsiva del trabajo de parto. ¿Me permites tantito, Juan Antonio? Claro que sí, claro que sí. En el plano de Hodge 3 o del 0, aquí ya clínicamente ya vemos que el producto está encajado. O sea, ¿por qué ya está encajado? Y va descendiendo, porque ya pasó la síntesis del pubis, es el primer obstáculo que tiene el bebé o el producto, el feto. Y aquí en las espinas isquiáticas, que es otra parte donde se puede atorar el bebé, si no están muy amplias, arriba de 10 centímetros. Y una vez que ya pasa al plano 4, ya el encajamiento ya está totalmente, al final ya encajado y bien encajado. Algunos libros así lo mencionan, ¿sí? Entonces, estos planos, tanto los de Lee como los de Hodge, son importantes en el partograma porque ahí nos vamos a dar cuenta si hubo una distocia por parte del producto, o sea, del bebé, o por cuestiones del factor materno. Si se distocia ya en el plano 3, ya no lo podemos regresar. ¿Por qué? Porque imagínense agarrar el perímetro cefálico, si desencajarlo y aventarlo hacia arriba, puedes desencadenar un problema neurológico del producto. En estos casos, voy a aprovechar estas imágenes para que, de acuerdo a la norma oficial mexicana 07, el control prenatal y la atención del parto, no dice ahí que se tiene que aplicar forceps. Nomás menciona, no me acuerdo de la numeraria, que en caso de que sea necesario, podemos tener auxiliares del laboratorio, del gabinete, o no sé si dice instrumento, pero algún auxiliar para poder atender, ¿sí? Tanto a la madre como al feto. Entonces, en este plano, lo que hacemos nosotros, aplicamos vamos a verlo en la segunda etapa de la visita a Cutonalá. Si ya vimos parto distóxico, vamos a ver parto distóxico ahí. No hay forceps, pero les voy a decir, me voy a llevar unos forceps. Si podemos los aplicamos y si no, pues les voy a enseñar. A partir de aquí, las espinas isquiáticas hacia arriba, hacia lo que es el Hodge 2 y 3, se dice aplicación de forceps altos. Y esos ya no se deben de utilizar. ¿Por qué? Porque si ya tú lo tuviste con un control prenatal previo y una valoración antropométrica de la pelvis, que es ginecoide, y valoración del producto, que es macrosómico, pues lo programas para cesárea. Pero a veces les van a llegar a ustedes pacientes, sí, tanto en el internado como en la residencia, que los que vayan a ser gine, y se van a acordar de mí, que dice aquí, pues, ¿qué hago? ¿Hay sufrimiento fetal ya? Entonces, hay que practicar unos no fenestrados. Ya les voy a enseñar qué significa eso. Los agarras, tiene un diseño industrial, ergonómicamente hablando, hacia la pelvis materna, donde estos artefactos hay que saberlos aplicar bien. Los agarra perfectamente, los calzas, los articulas, los bajas y sacas el producto. Claro, aquí se ve muy fácil, pero no es fácil. Y si está en el plano 3, entrando al 4, que se me atoró por una espina isquiática, ya sea derecha o izquierda, pues ahí también tenemos que aplicar los forceps. Pero son más pequeños, tienen diferente diseño industrial aplicado a la curvatura del sacro, simplemente como lo menciona el nombre, desprender, o sea, bajo y desprendo. Lógicamente que aquí tenemos que hacer una episiotomía, un grado 2 o un grado 3, si es alto, hasta grado 4. ¿Por qué? ¿Qué es grado 4? Hasta el recto. Todos los músculos perineales, músculos elevadores del ano y la luz del recto nos la llevamos. Para porque la construcción. si no lo cortas tú mismo lo vas a cortar, lo vas a desgarrar y va a ser desgarros irregulares. ¿Sí me doy a entender? Yo prefiero un desgarro lineal a un desgarro irregular. Y les comento esto porque esto se va a presentar mucho cuando ya vienen las pacientes que no estuvieron en control de trabajo de parto, ya vienen casi aliviándose. Entonces, por eso ya dicen, no, ya no se usan. Pues no, porque no saben aplicarlos, por eso no se usan.
Nosotros tuvimos una clase, bueno, no fue una clase, fue una ponencia que se presentó hace un mes de la Federación Mexicana de Ginecología Obstetricia, que todos los jueves a las 8 de la noche, si tengo la oportunidad, entro por plataforma. Y qué bueno qué malo y qué malo que se presentó el COVID y qué bueno que muchas cosas ya hemos simplificado en espacio y en tiempo. Y dieron esta clase, la aplicación de Forbes, cuándo y cómo. Y mencionaban, éramos casi, bueno, de Latinoamérica había como unos 7, 8 países. Entre ellos, lógicamente, pues los mexicanos, ¿no? Porque es de la federación. Y mencionaba un maestro de la Federación Mexicana de Ginecología Obstetricia de la Ciudad de México, del Hospital Español, que en México las nuevas generaciones no saben aplicar forceps ya, y es cuando se les muere el producto, hay una distocia, hay una muerte fetal. Entonces, y decían también en Centroamérica y Sudamérica lo mismo, y ahí sacamos la casta, la UDG rifa, como dicen en mi rancho. A ver, permítanme, les dije, en el centro universitario de Tonalá y en CUPS, todavía a los estudiantes de séptimo semestre se les da la capacitación de un parto autóxico y un parto distóxico. Y lo manejamos con maniquís, ¿sí? Y ahí los enseñamos a que conozcan esos artefactos de diseño industrial, tanto los de Killian como los Simpson, para que tengan conocimiento. Y yo les digo, si se van a ir como sus servilletes, se fue una época, en mi época del servicio social, yo cargué con mis Simpson y con mis Killian. ¿Por qué? Porque me enseñaron a mí en el antiguo hospital civil a aplicar este tipo de artefactos. Ahora ya no los hacen. Sí los hacen, pero no los aplican. No, pues nos felicitaron y uno que otro ahí envidioso lo puso una cara así como de enojado, como diciendo, ¿cómo es posible que en esta época apliquemos ese tipo de instrumentos que mejor hacer una cesárea? Yo entendí el mensaje de una de las doctoras mexicanas, pero ahí lo que me da a entender es que desgraciadamente no tuvo trabajo de campo. Yo los invito a que si tienen la posibilidad de hacer el servicio social, claro, yéndose con todas las prevenciones, porque ahorita hay mucha delincuencia organizada, y se andan robando las muchachas y se llevan a los hombres para atender a ese tipo de personas con todas sus protecciones, porque también tienen que ver eso, no va a terminar su carrera ahí. Pero yo los invito a que si tienen la oportunidad de salir a hacer el servicio social ante la comunidad de algún municipio del estado de Jalisco o a nivel nacional, no se queden aquí en Guadalajara, se puede ir a Chihuahua, a Quintana Roo, bueno, Quintana Roo porque está en foco rojo, váyanse, van a saber sus conocimientos que tuvieron durante toda la carrera, ahí van a aplicar lo que es un parto distóxico. Y eso lo mencioné hace un mes, los estudiantes, ¿sí? Ya con uno de 90 que vemos cada semestre, con uno me doy que sepa aplicar bien los forceps. Claro, no estoy diciendo que ustedes no lo hagan. Querer es poder. Pero como dijo su compañero, es complicado el partograma, entenderlo sí es complicado. Pero es más complicado una demanda que te va a durar 1 año y medio y que puedes terminar sin licencia, sin tu cédula profesional. ¿Por qué? Porque como médico, cirujano y partero, estás capacitado, al menos en la UDG, como yo les dije, llevan con ese título de atender un parto eutóxico y un parto distóxico. Adelante. Perdón por la interrupción. No. Bueno, seguimos con los planos. Y ya para terminar esta diapositiva, pues me gustaría que se dieran cuenta de esta barrerita que está aquí a un lado. Esto es lo que vamos a encontrar en el partograma. Por eso es muy importante que sepamos esto. Porque cuando ya llegamos aquí, nosotros lo vamos a registrar dentro de toda la barrera que vamos a tener aquí. Vamos a tener una cuadrícula, ahorita la vamos a ver, y es lo que lo vamos a poner junto con cómo viene el producto. Aquí están los planos y vamos a irnos directamente en las líneas, pero ya no me voy a entretener más en ello, ahorita lo voy a explicar más adelante. Y pues la estática fetal ya nos la explicaron en la clase pasada, así que no veo mucha necesidad de volverla a presentar como tal. Únicamente me gustaría que nos quedáramos con esto. La presentación del producto, occipito izquierdo anterior, es lo más común.
pero también tenemos occipito izquierda transversa, occipito izquierda posterior, occipito derecha anterior, occipito derecha transversa y occipito derecha posterior, que este sería el 30% de los casos. Atención aquí porque nos vamos a dar cuenta con el occipital la marquita que vamos a hacer. Ok, ahorita igual, también lo vamos a ver más adelante. Y pues obviamente determinar la posición, la presentación, la actitud y la situación, y claramente eso lo vamos a ver con las maniobras de Leopold. Y a partir de aquí vamos a ver si es viable o no para un parto vaginal, ¿ok? Las maniobras de Leopold ahorita también las vamos a ver más adelante, pero primero el partograma. Bueno, chicos, llegamos a la hoja. En sí, este es el formato que se usa. Ya les mencionaba que era el CRAP, OPS, OMS, que es el que toda la vida se usa. Y pues aquí tenemos el nombre y el apellido de la paciente, que lo vamos a llenar, el día, el mes y el año. Perdonen los dibujos, pero no, mi mouse es muy malo. Y el número de historia clínica, claramente, porque recordemos que pues tenemos que llevar un expediente, si no, pues como dice el doctor, nos va a cargar el payaso. Entonces, ya tenemos todo esto bien llenado. No se les olvide checar bien el nombre y el apellido porque pueden pasar cosas. Y nos vamos a ir directamente a lo que ya explicamos. Tenemos aquí la variedad de la posición, la dilatación cervical, las horas de registro, etc. Y por ejemplo... Perdón que te interrumpa, Juan Antonio. Algunos programas, como dijo su compañero, los modifican por las necesidades de cada, ahora sí, de cada institución. A nivel federal, tanto Seguro Social como ISSSTE, en el partograma, acaba de decir algo muy importante su compañero, abusados con el nombre. Con un nombre que ya sea diferente, cambie, ya no es legalmente no es la persona. Y de ahí se agarran las instituciones, no, pues se llama María Pérez y le pusieron M.A. Pérez. M.A. Pérez, Ma Pérez se llama. Con eso, la paciente ya pierde su legalidad de defensoría. Claro, agarramos el número de folio, pero si también el número de folio del Seguro Social o del ISSSTE está mal, ya no es la misma persona, entonces defendemos el nombre. O sea, aquí el perito tiene que ser muy hábil. Yo es mi trabajo de 18 años y cuando me toca defender o ser tercero en discordia a la paciente y vi que está mal la atención, yo tengo que defender, ahora sí, como decía el doctor Mohan Perinani, un gran amigo mío, que se lo presenté a Sergio y a Iván en una junta que tuvimos, nos lo encontramos en un restaurante. Les dije, ese doctor que viene ahí, ese doctor fue médico personal de Ronald Reagan. Y luego se los presento a Iván y a Sergio y les dice el doctor Mohan Perinani, es un maestro, es un perito que es peor que un perro. No me gustó que haya dicho de un perro, la verdad. Alguien tiene que hacer el trabajo. Yo también soy un ser humano y puedo tener errores, ¿sí? Pero mientras esté orientado en tiempo y espacio y la capacidad para hacer las cosas, seguiré aquí adelante enfrente de ustedes o me retiro de la medicina. Entonces, esto es muy importante porque es la personalidad de ese ser humano que están atendiendo en la cuestión de legalidad. Llenen bien los documentos, por favor. Y es para bien para ustedes y para bien del paciente. Adelante. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Pues sí, tómense su coquita antes de llenar el partograma, por favor. Bueno, seguimos. Aquí, ¿qué pasó, Dani? Nada, dije que jalo a tomarme la coca, aunque no lo haga. No. Otra cosa, les voy a decir tiene que tomarse el tiempo, como dice su compañero, porque ya terminas la atención del parto, la cesárea, y yo le menciono, viene la papeloterapia. El responsable de la atención del parto, ¿sí? Tiene que llenar un montón de papeles legalmente. Sí. Eso que desde ahorita váyanse preparando psicológicamente, como dice su compañero, se traen su coquita, su Pepsi Cola, su cola, lo que quieran, o agua, lo que ustedes quieran, un dulcecito, porque se van a aventar mínimo de 30 a 40 minutos en llenar papeles. Adelante. Muy bien. Bueno, seguimos. Como tal, pues como les mencionaba, tenemos la línea de base desde la que se inicia la curva de alerta. Recordemos, la curva de alerta es lo que nos va a delimitar si tenemos un parto normal o no. Y pues como dice el doctor, nosotros en esta hoja, en una parte tenemos una persona y después tenemos dos, ya exteriormente. Así que siempre tenemos que tener mucho cuidado en ello. Bueno,
para no irme tanto tiempo ni prolongarme tanto, porque créeme que nos tardaríamos 1 hora fácilmente en explicar únicamente esta hoja, pero me voy a ir lo más rápido que pueda, ¿ok? Ponle que llegara la paciente a la 1 de la tarde. Oh, mira qué bonito. Llega a la 1 de la tarde y al hacer el tacto vaginal encontramos que su dilatación cervical ya se encuentra en 2. Entonces aquí vamos a poner la señal 2, ¿ok? Y obviamente vamos a llenar todo esto que está por aquí. Todo. Nada que dejar un pedacillo ahí solo, no. Tenemos que llenar todo, ¿ok? Ahorita también vamos a ver los valores de frecuencia fetal, frecuencia cardíaca y todo, pero no me quería entretener tanto en esto, ¿ok? A la segunda hora, pónganle que ya son las 2 de la tarde. Uf, a las 2 de la tarde, checamos otra vez a la paciente y tiene una dilatación, por ejemplo, de 4, ¿ok? Y aquí, ¿qué creen? Volvemos a registrar todo esto, todito. Le preguntamos a la paciente qué tanto le duele, le preguntamos cómo se siente, incluso le podemos hacer que camine, si se siente cómoda con ello, porque eso nos está ayudando a estimular las contracciones, y recordemos que tiene que tener un ejercicio previo para que el suelo pélvico esté saludable, esté sano y esté fuerte. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, del mismo, pero ahorita no entra. Después a las 3 horas... A ver, Juan Antonio, disculpa que te interrumpa. ¿Dónde está registrado la hora? Ahí tienes que, pues, 1 hora y 2 horas. La hora, 14 horas, ¿dónde está? ¿O 13 horas? Ah, no, es la 1 de la mañana. Ah, de la mañana, perdón. La 1, para hacerlo más didáctico y más rápido, pues. Está bien, hora real. Ok. Pero se fijan, aquí está la hora del registro, es la 1 AM, pues. AM. Pero obviamente le tienen que poner ahí con 2 puntitos y 00. Pero ahorita, porque no tengo la capacidad de hacerlo, así lo dejo, ¿ok? Está bien, pero aquí puede venir, dígame. Perdón, es bueno de mencionarlo porque a veces se confunden. Ya no saben qué, si la 1 o la 1 de la PM o AM. Nosotros en los registros, si no lo ponen, nosotros lo estamos entendiendo como 1 de la mañana, ¿eh? Si me ponen 14 horas, entonces que son 14 horas. Y ahí es un problema que tenemos con los registros. Y el que pierde es el médico. Yo no. El médico es que hizo uso, ahí se acabó. Aquí me dicen que nació a las 4 p.m., a las 16 horas, a las 16 horas. Ahí dice que a las 4. No, sí, pues sí a las 4, pero ¿de qué? ¿De la mañana o de la tarde? Ahí dicen, para mí son de la mañana porque aquí dice el reporte de enfermería. Aguas, porque nosotros analizamos el reporte de enfermería. Yo tengo que cotejar si están diciendo la verdad del médico o me está alterando el documento. Y me voy al reporte de enfermería. El reporte de enfermería la gran mayoría no me lo reportan, no lo alteran. Entonces ahí cruzo información y entonces ya vi que agarraron el expediente, me le cambiaron muchas cosas y es donde los freno. Adelante. Bueno, ya le cambié la hora para que no nos hagamos bolas, ¿sale? Pero disculpen, soy Tony de Dos Mágicos. Pero bueno, sigamos. Ya tenemos que son las 13 horas, no es un 16, son 13. Son las 13 horas, ¿ok? Y a las 13 horas tenemos una dilatación cervical de 2 centímetros, ya que la hicimos el tacto como tal. Luego seguimos a las 14 horas, que tiene 4. Muy bien. Y volvemos a llenar todo esto, ¿ok? Lo llenamos todo. Supongamos que ya lo llenamos. Mi letrita no puede. Pero supongamos que la posición materna la tenemos lateral izquierdo, está parada o está sentada. Y así sucesivamente. Después volvemos a la tercera hora como tal, a la segunda, son las 3 de la tarde, se podría decir, son las 15, acuérdense, 15, 2 puntitos, o puede llegar incluso a la 1:15, y la siguiente hora, por ejemplo, en este caso son las 13:15, a la siguiente van a ser las 14:15. No se pueden saltar horas y tiene que ser exacto. Después vamos a tener que a las 3 va a dilatar hasta el 5. Ok. Ya pasó la línea de base desde la curva de alerta. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, primero tenemos que darnos cuenta qué es la paciente, cómo está la paciente. Pongamos en este caso que es nulípara, que tiene sus membranas íntegras, ¿ok? Sí. Bueno, vamos hasta donde nos dice dónde está la línea. Aquí nos dice que son 3 horas 15, ¿ok? Y a partir de aquí yo voy a empezar a construir mi curva de alerta. ¿Sale? A partir de aquí. Entonces, son 3 horas 15.
1, 2, 3 y 15 minutos, por ejemplo. Yo aquí tengo un punto, en las cuales yo ya voy a empezar a ver, para llegar al sexto, aquí voy a tener mi primer punto de curva de alerta. Y luego, ¿qué dice? 1 hora y media para llegar a 7 centímetros de dilatación. Ok, yo me voy aquí, 1 hora, aquí aproximadamente es 1 hora, y la media sería por aquí. Entonces, yo tendría más o menos por aquí mi segundo punto de alerta. Después tenemos 1 hora. Igualmente, me voy, llego casi al borde, subo y tengo ahí cuando debería llegar a los 8 centímetros, ¿ok? Y luego tengo 40, ¿ok? Me voy más o menos por aquí, subo y aquí tengo hacia dónde debe llevar a los 9, 35, vuelvo a subir, más o menos será por aquí, más o menos, ¿ok? Y por último tenemos 30, sería aquí. Se supone que aquí sería la curva de alerta para llegar al parto, ¿ok? Recordemos, y es importante definirlo, que la hora está dividida en segmentos de 15 minutos por cualquier cosa, para identificarlo también nosotros de la mejor manera. Tenemos que recordarlo también, para no hacernos bola y no perderlos. Yo lo hago aquí el dedazo porque necesito explicarlo rápido, pero ustedes necesitan hacerlo con paciencia y con una reglita simple. Y bueno, ya a partir de aquí yo ya tengo mi curva de alerta. Esta es mi curva de alerta, a partir de los datos que tengo aquí. Pero recordemos que tiene una membrana íntegra y pues una paciente no puede parir con una membrana íntegra, obviamente. Entonces, A ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Y en qué plano se encuentra que no lo veo registrado? Ahorita, en eso vamos apenas. Ok. Eso vamos, acá están planos. Pero antes de ello, me gustaría especificarles que tenemos que recordar que tenemos que estar al pendiente de en cuánto tiene la ruptura espontánea de membrana para registrarla dentro de la línea y dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a tener que tomar, voy a agarrar otro color, denme chance, no se me desesperen, sé que está pesado y es tardado, pero vale la pena. Pongamos que subió otra hora, pero a la hora, mi teclado se trabó. Esperen un segundo, por favor. Aquí está. Supongamos que a las 16 horas, sube otro punto, se dilata otro centímetro, pongámoslo así no se da en la vida real, pero es didáctico. Y aquí tenemos una ruptura espontánea de membrana. Y aquí lo tenemos que registrar. ¿Y qué va a pasar a partir de aquí? Pues a partir de aquí tenemos que tomar el valor de la rota. No, ya esta curva de alerta se queda como una previa y tenemos que seguir al siguiente. Entonces, si ya tenemos el 6, este ya no nos sirve. Ahora nos diremos directamente a la 1 hora 25. Y así sucesivamente, por ejemplo, aquí es 1 hora 25 minutos y aproximadamente aquí. Y así nos iríamos sucesivamente y crearíamos otra curva de alerta. Sería diferente. Entonces, se supone que cada hora, en la vida ideal, en la vida utópica, se supone que cada hora la paciente debería dilatar 1 centímetro, pero pues obviamente no vivimos en Alicia en el País de las Maravillas y tenemos que acatar a lo que el cuerpo humano va diciendo. Pero bueno, eso era lo que me importaba que entendieran, que en cuanto hubiera una ruptura de membranas tendríamos que crear otra, en el caso de que la paciente nos llegara con una membrana íntegra. Claramente, si llega con una rota, pues ya no nos tenemos que preocupar por ello. En cuanto a los planos, como lo mencionaba el doctor, aquí es donde ya vamos a pegar dos cosas, que serán los planos y los planos de la variedad de la posición. Si se fijan, aquí ambos vienen juntos. Aquí están juntitos, no están separados. No ven aquí Hodge en una barrera, un punto aquí y la posición en otro lado. No. Por ejemplo, si en este caso, cuando tenemos a las 14 horas, por ejemplo, tenemos que el plano está en el primer plano, en el -4 de Lee,
Aquí vamos a dibujarle cómo viene, cómo nosotros lo estamos viendo, detectando. Esta es la importancia de entender los planos de Hodge y de Lee, ya que si no lo sabemos, no vamos a saber en qué momento o en qué situación está la paciente y está el producto, y a ello también nos vamos a acatar, pues porque de una u otra manera tenemos que darnos cuenta de si vamos a tener alguna complicación o vamos a tener que realizar alguna maniobra, porque también tenemos que realizar maniobras en algunos casos. Pongámosle que... Perdón, dígame. Antonio. Aquí los planos de Hodge, pues, lógicamente, porque es como va descendiendo ese producto. Y si va descendiendo, pues va a haber modificaciones cervicales. Exacto. Hay dilatación, hay borramiento. Es un proceso biomecánico, donde hay una clasificación de Bishop, donde dice que la posición del cervix está posterior, medio, anterior, qué porcentaje de borramiento, tanto dilatación. Y tanto este partograma y algunos otros partogramas están en la elaboración de Bishop, donde sumamos y si es arriba de 6 y 7, todo va perfectamente bien. Entonces, esto tiene que ir de la mano para que en un momento crucen esas dos líneas que está haciendo su compañero y pues estamos viendo que está descendiendo y está dilatando el cervix, como vemos los puntos rojos. Los puntos rojos van hacia arriba y los planos de Hodge, el registro va hacia abajo. Llega el momento que tienen que cruzarse y vamos Exacto. que va la relación del producto con la madre, de su cuerpo, de su útero, esa dilatación que va fisiológicamente descendiendo como debe de ser. Adelante. Muy bien. Y recordemos que, como lo dice el doctor, es mecánico. Entonces, el producto no viene únicamente de una dirección. Puede incluso moverse y rotarse durante el proceso. Entonces, tenemos que estar muy pendientes respecto a ello. Por ejemplo, tenemos que en este caso, en el plano de Hodge de Lee, lo dibujé ahí como pude, la verdad, pero supongamos que esta es la parte occipital, ¿ok? Supongamos que en el mundo de las ideas, esa es la occipital. Entonces, está hacia la derecha, por ejemplo. Entonces, tenemos tiene una posición occipito derecha anterior. Ese es como lo mencionaríamos nosotros. ¿Y en dónde está? En el plano de Hodge 1. ¿Qué significa? Que se encuentra en el borde superior de la sínfisis del pubis y el hueso sacro. Es como lo manejaríamos en ese caso. Y ya para no entretenernos tanto, únicamente les voy a empezar a explicar que conforme el paciente vaya descendiendo y conforme vayan pasando las horas, claramente no nos vamos a asustar de eso, tenemos que irlo modificando. Como lo dice el doctor, como lo dice el doctor, mientras que esta curva va a subir, esta de por aquí tiene que subir y tiene que llegar a un punto en donde vamos a encontrar el parto, el plano de Hodge lo que va a hacer es bajar hasta llegar obviamente a la posición y al lugar adecuado. Pues, ¿cuál sería ese lugar adecuado? Pues la línea recta del vértice del hueso sacro. Y pues, si todo sale normal, todo es bien y la vida nos lo agradece, nuestro producto vendría en una posición occipito izquierda anterior, que es el 65% de los casos, como ya le mencioné. Pero igualmente... Y estamos viendo que está descendiendo en el plano de Hodge, ya brincándome el 2, ya casi dice como la película de cara cortada, el mundo casi es tuyo. Ya brincando el 3, ya lo sacas, el muchacho, como de lugar. Pero aquí lo más difícil es los mecanismos, encajamiento y el descenso. Ahí es donde estamos vigilando el parto. Ahora, es algo, acuérdense muy bien, nosotros somos unos guías de la paciente y del bebé. La madre naturaleza lo hace llegar solito, ¿eh? Nosotros lo único que estamos haciendo, como dice su compañero, es una vigilancia en caso de una alarma obstétrica. Adelante. Y pues, como tal, hay muchas otras cosas que se deben de considerar dentro del partograma, como lo puede ser el dolor, y también a partir del dolor, pues obviamente vamos a tener ciertas intervenciones, como ya lo mencionaba el doctor, que a veces podríamos hacer bloqueos, a veces no, y dependiendo del periodo en el que se encuentre la paciente, y pues para ello es importante estar midiendo las contracciones y las frecuencias de las mismas, igual para aplicar oxitocina, que sería el fármaco por elección.
¿Qué otra cosa? Y la frecuencia cardíaca fetal, que es muy importante, que ahorita también se los voy a explicar. Pero si no tienen ninguna duda en esta diapositiva, me quiero ir para seguir la presentación. También tenemos que valorar, acuérdense lo que dice la norma oficial mexicana 07, tenemos que tomar presión arterial de la madre, porque si se nos pone una hipertensión arterial, si es preclántica, o sea, si hipertensa en ese momento, entonces la presión arterial tenemos que estarla valorando también mucho, y tenemos que tenerla bien hidratada. Y es una carrera, donde inicia una carrera, la carrera inicia cuando tiene contracciones o tiene tipo trabajo de parto y ya se encajó el producto. ¿Y cuándo termina cuándo es la meta? Hasta el alumbramiento placentario. Hasta el parto. Hasta el alumbramiento placentario. Ahí terminamos, en este partograma, ¿sí? Entonces, iniciamos un trabajo de parto, como dijo su compañero, se les ha mencionado, la primigesta es de 8 a 15 horas, y la subundigesta es de 8 horas, y la multigesta hasta menos de 8 horas. Adelante. 5 horas incluso. Pero bueno, todo esto también depende del trabajo que tuvo previo. Si no tiene alguna pregunta o duda aquí, me gustaría avanzar porque la verdad sí me faltan diapositivas, entonces no sé si el doctor me dejaría seguir o mis compañeros tienen alguna duda. Adelante. Muy bien. Tenemos el trabajo de parto como tal, que en resumidas cuentas y en resumida situación, pues la secuencia coordinada y eficaz de las contracciones uterinas involuntarias y otros fenómenos fisiológicos que da resultado el borramiento, la dilatación y como tal la expulsión del producto. Como lo mencionaba el doctor, tenemos un borramiento y dilatación de una primigesta de 8 a 12 horas y la multípara de 8 a 6 horas, una expulsión de 1 a 2 horas en las nulíparas y de las multíparas incluso nos podemos ir a los 30 minutos. Y el alumbramiento, que es la extracción de la placenta, va a ser de 5 a 10 minutos hasta 30. Todo depende de la complicación que puede llegar a tener la paciente. Aquí pues les dejé un diagrama muy bonito que es como tal el milagro de la naturaleza, que es como la contracción misma puede expulsar el producto. Y como lo dice el doctor, pues somos un mero canal, porque incluso pues si todo está normal, el producto tendría que salir por sí mismo. Pero en fin, aquí podemos ver las rotaciones occipitales incluso, cómo lo estamos viendo y cómo llega al alumbramiento. Pero bueno, ya no me voy a entretener tanto en esta diapo porque ya lo he explicado en otras presentaciones, así que yo me voy a ir directamente a la atención en el trabajo de parto. Primeramente tenemos que valorar al paciente, a la paciente en este caso. Los antecedentes, los signos vitales, hacer un examen físico muy breve, la exploración del abdomen, que son las maniobras de Leopold, frecuencia fetal, detectar signos importantes y la exploración genital. Pues como tal los antecedentes tenemos que ver si es multípara, nulípara, si tuvo alguna complicación durante su periodo de embarazo, si existe algún examen relevante, etcétera. Tenemos que registrar los signos vitales, como toda la vida, y pues lo más importante sería la detección de signos de alarma, que serían hemorragia genital, periodo líquido amniótico, y registrar en sí la cantidad, y pues por último la exploración genital. En pocas palabras debe ser aséptica y ahí se van a determinar las características de los tejidos blandos del conducto de parto, así como el grado de borramiento, así como la dilatación cervical. Y pues ya de ahí nos podemos dar una idea de la actitud, la posición y la variedad de la posición. Pero eso es así a muy grandes rasgos, chicos. Luego tenemos la preparación de la paciente, que como tal es la limpieza de la vulva que debe realizarse con una solución de jabón o preparado detergente que no sea irritante. El vacío del recto, que actualmente ya no es tan recomendable. Si es necesario, se puede usar un supositorio laxante, pero actualmente ya no es algo tan practicado. Cambio. Sí, ya es recomendable. En aquel entonces, no, a partir de la pandemia del COVID-19, no sé si recuerden que les dije que el 50% también del virus se contamina por material fecal. Sí. Entonces a la paciente le tenemos que recomendar si hay la posibilidad de que tenga que tener una evacuación, sí, del colon, o si no, como tú lo acabas de decir, antes de que pase a trabajo de parto, a cuidado, que se bañe, que le pongan un microlax para vaciar la ampolla rectal, y en la atención del parto hacer la asepsia y la antisepsia, como dice su compañero, y cubrir perfectamente bien el área anal para que no se vayan a contaminar. Adelante.
En cuanto al aseo genital, se me olvidó mencionarles que actualmente el afeitado perineal ya no es necesario, ya no se recomienda tanto porque no tiene tantos beneficios. Y en ese caso, pues el vaciado del recto está indicado y se usan enemas o se pueden usar también laxantes, como ya lo mencioné. Si no existe alguna contraindicación, se le permite a la paciente la deambulación por lo propio, ya que ayuda a contribuir a la eficacia de las contracciones uterinas y pues disminuye la necesidad de la analgesia, que es el siguiente punto, los analgésicos, que pues son narcóticos que son útiles para a veces pacientes que son muy aprensivas o están muy asustadas o están muy agitadas. Leí que se podían usar meperdina o nalbufina, y la anestesia regional pues ya se realizará a partir de las indicaciones del ginecobstetra. Obviamente para el anestesiólogo. A ver. Dígame. Ginecobstetra, ustedes, pues por eso estamos dando la clase de trabajo de parto. Aquí son ustedes los médicos. Ya cuando se distosen me las mandan, ustedes atiendan los partos. ¿Sí? Adelante. Ok, perdón. Entonces nosotros tenemos que dar la indicación de los analgésicos. Como tal, la alimentación y los líquidos sería ver aproximadamente cómo viene la paciente, ya que se le puede permitir el consumo de líquidos, pero si la paciente está en un estado en el que se pueda complicar, pues lo más recomendable sería que no, ya que la tendrían que pasar directamente a un proceso quirúrgico, pero eso pues ya es determinante. Y líquidos, pues como tal, sean intravenosos, en el cual incluso se puede administrar una baja cantidad de oxitocina, pero ya eso cae a cada caso de cada paciente. Por último, tenemos la vigilancia del trabajo de parto, que es la detección de los latidos fetales que se deben realizar cada 10 o 15 minutos, como ya se los mencioné. Es una auscultación que debe practicarse durante y después de la contracción uterina de forma continua, y pues es una forma fácil de detectar los casos que sugieren un compromiso fetal. Después tenemos la exploración vaginal, que pues según sea necesario debemos seguir un progreso del trabajo de parto. Y pues si existen o no existen complicaciones lo vamos a ir viendo en este punto. La higiene pues debemos de mantener que sea un lavado vulvar adecuado antes y después del examen, y pues después de la defecación obviamente y de la micción. A ver, Juan Antonio, es muy importante. Siempre la paciente, yo en lo institucional lo hacía, me odiaban las enfermeras. Cuando yo recibí el trabajo, yo recibía el cambio de turno como residente a las 2 de la tarde, ya sabían, de acuerdo del doctor Enrique Rosas, a meterlas a bañar a todas. Si no, pues yo llegaba y no se quieren bañar, ahorita voy a hablar con la paciente. A ver, mi reina, fíjense nomás, y pues como vienen muchas del interior del estado, que entre ellas son campesinas, etcétera, pues tienes que hablarles bonito y decirles, de acuerdo a darte a entender con ellas, es muy importante que usted se eche agüita, se bañe, porque va a recibir a su bebé, la parte interna de su bebé, pues viene en un líquido estéril, no tiene microorganismos, ya van a nacer y necesitamos que usted esté limpia para que nazca su bebé también igual que usted de limpia. Y te dicen que sí, nomás que las enfermeras por no trabajar te dicen que no. Yo no quería bañar, a todas me las meten a bañar, tenía como 15 en trabajo de parto, órale. A ver, claro, ya la que está a punto de expulsión, pues ya no, ¿verdad? Pero las que se podían meter a bañar, métanlas a bañar. Imagínense, tienen 1 o 2 horas en trabajo de parto. Les eches un baño como ahorita que está haciendo calor, no, pues vuelve a la vida. Y aumenta el trabajo de parto, porque aparte le estás hidratando, ¿sí? Siente el cambio en el hipotálamo inmediatamente en la piel, el cambio de temperatura, y más aparte le estás hidratando perfectamente bien, pues como caballo de hacienda, vámonos. Así van a escuchar la frecuencia cardíaca y la paciente va a empezar el trabajo de parto inmediatamente mucho mejor. Y dice, ay doctor, me siento hasta bien. Y las otras vienen enojadas porque las pusiste a trabajar. Porque no nomás meterlas a bañar. Tienen que cambiar toda la ropa de la cama, batas, ¿sí? Ojo, otra cosa que no menciona ahí Panduro. ¿En qué momento le vamos a poner vendajes de miembros inferiores? Lógicamente que vamos a checar el expediente clínico de la paciente, tanto en lo particular como en lo institucional, ¿sí? Si no tiene problemas de insuficiencia venosa o tomó anticoagulantes, etcétera, la paciente en el momento que la pasemos a expulsión o que ya esté acostada, hay que ponerle vendaje de miembros inferiores. No medias Kendall, no, vendaje. Porque el vendaje va a circular, y la venda, ¿sí? Las medias es totalmente directo, es simétrico.
presiona la pierna desde el tobillo hasta el área popitlea igual. No, el vendaje es circular y va diferente, va teniendo presiones en el músculo estriado, en la arteria y en las venas, que es el retorno venoso donde vienen los problemas pulmonares después de un trabajo de parto prolongado que tiene la paciente, está acostada. Mientras esté caminando, no le pongan medias. Una vez que ya se acostó y la vamos a pasar a expulsión, ahí sí. ¿Por qué? Porque la posición ginecológica que la vamos a atender, si acepta ella atenderla de esa manera, pues el área popitlea está totalmente, hay que estarle levantando las piernitas y dándole masaje. ¿Por qué? Porque se nos pueden formar trombos. Un trombo en uno de los miembros inferiores, en alguna parte del cuerpo, pues no nos la vamos a acabar, nos van a demandar. Ojo ahí, eso no viene ahí, eso es medicina basada en la experiencia, en evidencia, ¿sí? Adelante. Muy bien. Y pues ya como tal, lo que ya mencionó Ulises y Luis, que será el registro de las contracciones y empezarlos a evaluar, y pues como tal la ruptura de las membranas, que era lo que ya les mencionaba en el trabajo de parto. Ahora vamos a algo que también tenemos que observar, que son las maniobras de Leopold. Estas fueron descritas en 1984 por un señor que se llama Leopold y Sporling, y pues son 4. Y son muy sencillas de hacer y nos da muchísima información respecto a cómo viene el producto. Y asimismo, pues también nos va a ayudar para la auscultación. Ahí ya lo mencionó el doctor, que era un aparato que deberíamos estar usando, que es ¿cómo se llamaba? El estetoscopio de Pinar, que nos va a ayudar mucho en cuanto a la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto. En sí, pues tenemos la primera, que es palpando el fondo, se puede identificar el polo fetal. Aquí vamos a ver si se mueve o no se mueve. Si se mueve, tenemos la cabeza, y si no, tenemos los glúteos. Tenemos que checar esto muy bien para saber cómo está viniendo el producto, si viene como tal de cabeza o de pompis. Podría ser de una manera muy coloquial, ¿verdad? Habitualmente son las pompis lo que se va a colocar de ese lado. Y el peloteo cefálico a este nivel indica la presentación podálica, o sea, al revés, al contrario, viene de pompis. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer delicadamente, tampoco vamos a ponernos encima de la paciente y hacer nada, únicamente es la presión necesaria. La segunda... Antonio, no se llama de pompis, podálico. Ok, podálico, disculpe. Después tenemos la segunda, que es palpando los flancos, que se determina la situación y la ubicación del dorso fetal. Si encontramos que existen algunos tipos de, ¿cómo se podría decir? Bueno, sí, el dorso va a ser liso, se podría describir de alguna manera liso, mientras que la posición frontal del producto sería con bordes, llamémoslo de alguna manera para ponerlo en palabras simples. Esto nos va a ayudar a determinar en qué posición está. Recordemos todo lo que era actitud. Y el área glútea, ahora sí, como dice el comercial de Bimbo, esponjadito, tocas la área podálica, ¿sí? Y se siente diferente al área cefálica, porque tú puedes agarrar el cartílago con estos 3 deditos y puedes presionarlo así. Y la podálica no, cuando tú valoras el glúteo del bebé, es diferente, se siente totalmente en los glúteos, sí, el músculo. Y bueno, seguimos en la tercera, que aquí vamos a poner la mano en forma de C, y de esa manera vamos a permitirnos palpar el polo presentado, ya puede ser el cefálico o puede ser el popitleo. En vamos a tener también la maniobra del peloteo. ¿Cuál es esa maniobra? Pues vamos a sentir un ligero movimiento, un bamboleo también se puede describir. Y esto nos va a permitir, volver a, ¿cómo se dice? A comprobar o a, no me acuerdo, a estar seguros, pues, no me acuerdo la palabra. ¿Comprobar? Sí, a comprobar dónde está el polo cefálico y dónde está el polo popitleo, ¿ok? Por último tenemos la cuarta, que nos permite evaluar el encajamiento de la presentación de la pelvis y asimismo la flexión del producto.
Y los dedos se introducen en una excavación muy ligera, y como les menciono, no debe ser ni tan fuerte ni tan despacio, debe ser la presión adecuada y suficiente, y se debe hacer de una posición transversa, una situación transversa. Aquí nos pondríamos, todo el tiempo estábamos frente a la madre, ahora tendríamos que estar a un costado para realizar esta maniobra. ¿Me permites, Juan Antonio? Aquí es muy importante, la clase que les di de psicología de la percepción, hablamos de percepción visual, pero aquí voy a hablar de percepción de tacto. La experiencia es el maestro. Ustedes con la práctica, lo vamos a ver con el maniquí, no es lo mismo. Luego está nuevo, está muy duro, ya cuando están bien usados, están más ácidos en material. Pero ustedes van a empezar a tener la atención de agarrar el abdomen, hacer la valvula de Leopold, como dice su compañero, ¿sí? Con la primera y la segunda y la tercera y la cuarta. Y una vez que ustedes tocan piel y sus dedos empiezan a trabajar, se llama sensación. Y esa sensación se va al cerebro, inmediatamente esa sensación, lo que valoramos de figura y forma. Ustedes van a percibir la figura con la sensación y el resultado de ese estímulo se llama percepción. Una vez que ya termina, como dice su compañero, vamos a ver qué diferencia es el área podálica, el área cefálica y el área del dorso, porque ya con la práctica vamos a tener esos tres procesos de la atención, que es la sensación, y vamos a percibir la figura y la forma de la nalga, del dorso y del perímetro cefálico. Y dejen presumirles, aquí está mi pinar cuando fui residente. Este es mi pinar que todavía lo tengo. Ustedes tienen la tecnología ya actualmente. Yo les voy a recomendar, como les dije a mis hijas, ¿quieren manejar? Pues primero van a manejar estándar, para que un automático. Primero tienen que enseñarse a escuchar con un pinar, para poder manejar ya un fetone, que es electrónico, ¿sí? Entonces, o con un estetoscopio, y de preferencia no me pagan por la marca. El Littmann es muy sensible en la membrana. Te pones el estetoscopio, haces las maniobras de Leopold, localizas el dorso, y donde localices el dorso, vas a poner tu estetoscopio, tu pinar o tu fetone. Este fetone ya llovió, son mis trofeos, es de 1991-94, de mi residencia, 95. Y lo he llevado a Tino que me le dé el mantenimiento, y me dice el ingeniero de ahí, doctor, su fetone no lo vaya a regalar, cuídenlo mucho porque es muy sensible, ¿eh? Es muy sensible. Los actuales tienen aquí un cuarzo, te registran inmediatamente la frecuencia cardíaca fetal, este no. ¿Qué tenemos que hacer? Es importante con la tecnología que van a tener ustedes, ¿sí? Y ya encargué un fetone de cuarzo, porque si no lo tienes actualizado, la gente en lo privado dice, no, el doctor anda todavía la antigüita. No crean que me pongo el pinar, ¿eh? No. Yo cuando estoy en trabajo de parto me lo puedo poner. Me llevo porque ya lo conozco perfectamente. Mi audio ya está totalmente bien. Ahora sí, atención, sensación y percepción de los órganos de mis sentidos ya tengo bien trabajado mi equipo de trabajo, ¿no? Mis artefactos. Pero sí es importante que, aunque ustedes compren uno de cuarzo y si les dice 150, aquí dijo 150, ya no, mis niños. Un minuto. Tienen que valorar un minuto en fase de relajación la frecuencia cardíaca fetal. Inician, agarran su reloj o el mismo aparato que tiene el cuarzo y estén registrando que sea una media que le esté dando, porque a veces les va a subir a 150, 130, no debe haber muchas variaciones. Viene la contracción uterina, lógicamente que va a bajar hasta 125, 120. Se relaja el músculo liso, ¡pum!, se acaba la contracción y vuelve la frecuencia cardíaca a su normalidad. Entonces tienen que registrar en un minuto cuánto tiene de frecuencia cardíaca. En un minuto me dio 150. Pero si en un minuto te dio 170, ojo, trae taquicardia. O en un minuto me dio 115, trae bradicardia. Entonces, es importante que empecemos con el pinar. Ahí lo vamos a ver con el robot, con el maniquí. Ese sí está biomecánicamente bien funcionado y se escucha perfectamente con el pinar la frecuencia cardíaca. Adelante. Muy bien, doctor. Entonces, pues por último, la auscultación de la frecuencia cardíaca, pues lo vamos a hacer con el pinar, como lo mencionó el doctor. Igualmente existen otros instrumentos, y lo vamos a hacer dependiendo de la posición que tengamos a partir de nuestras maniobras, de lo que
como tal logremos percibir. Ya puede ser que la situación pues nos venga el producto longitudinal, transverso, oblicuo, nos puede venir con una, no sé, una presentación cefálica, de frente o de cara o de bregma, y cada uno lo vamos a hacer de una manera diferente. Eso ya es dependiendo del producto, y pues aquí vienen los polos, dependiendo de cada uno. La auscultación de la frecuencia cardíaca rápidamente, Marsac la describió por primera vez y a partir de ahí se empezó a usar porque era un buen indicativo de lo que nos estaba presentando el producto. Entonces, pues tenemos las tres variables, que es la frecuencia, el ritmo y la intensidad. La frecuencia es el número de latidos cardíacos de toda la vida, y en el caso de su valor normal, pues sería 120, 160 latidos por minuto. El ritmo como tal, la periodicidad que producen los latidos cardíacos, y tendría que ser lo normal una periodicidad constante. Y la intensidad, pues debería, como tal, la claridad en la que se percibe el sonido, y tendría que ser claro y nítido. Esos serían los 3 puntos rápidamente de la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Si aquí no tienen una duda, seguimos a la siguiente diapositiva. Perfecto, adelante. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Porque seguía alumbramiento. No, ninguna. No. Vale. Vámonos recio, pues. Seguimos con el alumbramiento. Como tal, pues llegamos a la última fase del trabajo de parto, y este es muy importante, pues porque no podemos dejar a la paciente con la placenta por dentro. Se podría decir que es el tercer periodo. Como tal, pues se va a dividir en distintas fases: la fase latente, de contracción, de separación y de expulsión. Y vamos a verlas rápidamente. La fase latente es el intervalo de tiempo que transcurre entre el parto del feto y el inicio de las contracciones miometriales que producen como tal el desprendimiento de la placenta. Como tal, resumido, parto es la fase latente es del parto a la separación de la placenta. La fase de la contracción, pues como tal, como su nombre lo indica, es la fase en la que se caracteriza por las contracciones miometriales. La fase de la separación es la contracción miometrial en el sitio de la placenta que conduce a un desgarramiento de la placenta como tal, y esto produce un deslizamiento descendente de la placenta hacia la cavidad uterina. Y la fase de expulsión, pues es la salida tal cual de la placenta. Aquí quiero hacer una observación, nomás que se me olvidó. Dígame. Yo no digo que el alumbramiento placentario dura 1 hora, no, dura 10 minutos. Exactamente, 5 a 10 o incluso 30 minutos, eso ya dependería de... Y el nacimiento del producto es de 1 hora. Una vez que ya dilatación completa y bordamiento completa, es de 1 hora aproximadamente. ¿Ok? Aquí está. Ahí para que lo tengan el datazo, chicos. Bueno, como tal, pues ya tenemos la fase de la expulsión, que es la salida de la placenta. Dicho más propiamente, pues la placenta se separa, es expulsada del útero a la vagina, y pues como tal, las membranas, pues logran no sé, o sea, sale simplemente, no hay más. Esta es la maniobra de Brandt-Andrews, pero antes de hablar de ella me gustaría que habláramos de los dos tipos, de la Schultz y la Duncan. Schultz y la Duncan. Schultz-Duncan. ¿Cuál les va a hacer la diferencia? El desprendimiento placentario Schultz va a ser en el 80% de los casos, y va a ser un desprendimiento que empieza por el centro. Forma un hematoma retroplacentario y se desprende la placenta como tal. Y esta es importante definirla porque es aquella que es expulsada por la cara fetal, que sería esta de por aquí. Ustedes cuando reciban la placenta, lo que van a ver en la cara fetal, como dice su compañero, viene el cordón y viene la cara fetal, no van a observar los cotiledones como les van a explicar con la Duncan. Y como tal, pues lo vamos a sacar, y hasta después de haberlo sacado empieza un ligero sangrado. Se produce en el 80% de los casos, como ya les mencioné. Luego la Duncan, lo que vamos a tener, pues es el desprendimiento que se efectúa por el borde inferior de la placenta. Y pues la presión uterina completa esta acción hasta permitir la expulsión del borde. ¿Y qué nos causa esta expulsión del borde? Pues que vamos a ver únicamente, bueno, primeramente la cara materna. Lo vamos a ver pues por todas las características que tiene la cara materna, por los cotiledones, etcétera, etcétera. En este caso, la característica es que existe un sangrado previo a la expulsión.
Estas serían las dos maneras de la separación de la placenta. Y pues como tal, los signos característicos, pues es el alargamiento del cordón umbilical, la elevación del fondo uterino hacia arriba, y pues se desvía hacia la derecha a veces. Y pues dejándolo en un punto clave, pues existe una elevación del fondo uterino, que se hace firme y se hace globosa. La maniobra de Van Andrews, en pocas palabras, pues consiste en detener el cuerpo uterino por la parte arriba del pubis con la mano, mientras con la otra se tracciona suavemente el cordón umbilical. Esta es la maniobra. Presionaríamos y empezaremos a jalar lentamente, muy lentamente. Esto es en el caso de que, porque para no meterme tanto en esto, van a existir dos conductas, el expectante y el activo. El expectante únicamente nosotros vamos a fungir como un mero supervisor y el activo vamos a hacer este tipo de maniobras. Como tal, vamos a intentar sacarla. Y lo más recomendable es únicamente si la paciente y el organismo puede hacerlo por sí mismo, no hay necesidad de meter mano, a menos que exista algún tipo de complicación. La oxitocina, en el caso de que exista alguna complicación, como ya les menciono, de 20 a 30 miliunidades hasta 40 miliunidades por vía intravenosa, y estos son otros tipos de uterotónicos que podríamos usar. Menor riesgo, la oxitocina nos ayuda con un menor riesgo de pérdida sanguínea materna, hemorragia posparto y prolongación del tercer periodo, que sería el alumbramiento. Y pues como ya les mencioné, los signos clínicos son estos: el útero desprendido, redondeado firmemente, descenso del cordón umbilical, brote un chorro súbito de sangre en la vagina, que no debe ser mucho, ya estaríamos hablando de hemorragia, y el útero parece elevarse en el abdomen. Y si no tiene alguna pregunta, seguimos a la que sigue. ¿Alguna duda, pregunta, analogía? Es muy importante, como les comentábamos, que lean en su casa. Es simplemente 2 horas, no se puede aprender todo lo que es el trabajo de parto y las maniobras de Leopold y los mecanismos y las fases, y ya vieron el partograma. Esto es parte de ser médico cirujano y partero, es parte, para que vean que no es fácil. No es fácil ser médico cirujano y partero. Y les falta gine, les falta obstetricia, les falta medicina interna, les falta infectología, medicina legal, pediatría. Pero de que aprenden. Algo se llama. Decía el psicólogo, algo se debe embarrar. Pues bueno, chicos, seguimos a la que sigue, si no tienen ninguna duda respecto al alumbramiento. Por último tenemos... ¿Qué ¿Mande usted? Vigilancia y manejo. Bueno, porque nos quedan 7 minutos y ya ando con astenia y dinamia. Con mucha hambre. Ok, como tal, pues tenemos vigilancia y manejo. Esta es la última diapositiva. Aquí pues vamos, a partir de lo que menciona la GPC, pues vamos a tener que tenemos que basarnos mucho en el expediente, en la historia clínica de la paciente y obviamente en el partograma con contractibilidad uterina. Por eso lo mencionó el doctor, que era muy, muy importante. Aquí se supone que deberíamos estar viendo cada 30 minutos, pero como les mencioné, tendríamos que estar viéndolo cada hora a partir de lo que dice el partograma, pero pues aquí lo menciona cada 30 minutos. Frecuencia cardíaca fetal y la evolución del trabajo de parto. En la fase activa se realizará un tacto vaginal cada... Aquí es muy importante. Una cosa, la madre naturaleza no la podemos cambiar. Son medias, lo que nos dicen, pero si ustedes tienen que estar ahí pendiente, yo siempre le digo al paciente, ahí te encargo a tu mujer, chécale cómo está la piel, si se me pone pálida, de vez en cuando levántale la sabanita, porque aunque sea en lo particular, ¿sí? Las enfermedades tienen varios pacientes y no van a ir cada media hora, cada 15 minutos. Yo les pongo ahí en el expediente que tienen que ir cada 15 minutos, pero si van o no van, eso es su problema. Ahí yo pongo a la pareja a que esté vigilándonos. En instituciones de gobierno, federal y estatal, yo hablo con las enfermeras, les digo, ahí les encargo, la evolución está perfecta, la evolución de uterina está perfectamente bien, pero no vaya a ser. ¿Por qué? Porque cuando uno lo vive en el hospital, cuando es interno y cuando es residente, pues a veces puede pasar, a todos nos puede pasar. Si no, como decía un cirujano plástico que en un congreso internacional de cirugía plástica, que es un gran amigo mío que está aquí por López Mateos, tiene su hospital, y le dijeron, oye, ¿por qué tienes tantas demandas médicas? No, pues no vas a ser buen cirujano plástico. Checa cuántas cirugías hago a la semana. No hace una, hace como unas 15 o 20. Al mes, imagínense la lana que es este cuarto. Pues lógicamente que pues tiene que haber un margen de error, es un porcentaje
normal, no es porque... Pero si no quieres atender parto, no quieres hacer cirugías, pues quédate en tu casa con el signo de la playa y nunca vas a tener ningún problema. Siempre va a haber algo, siempre. Por eso es muy importante que tengan un contacto directo con su paciente, hablen con ella, ¿sí? Y al final no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque pues no somos dioses, ni somos robots, ni ellas son robots. Tenemos que estar vigilando el sangrado postparto. Si vigilamos bien con valvas, si tuvimos un problema, agarren unas valvitas vaginales y revisen la vagina anterior, laterales, agarren 2 piezas de anillo. Pueden sacar el cuello del útero perfectamente. Tiene ligamentos el útero, hablen al enfermero y chequen si no hay desgarros, no suelten y ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque vimos que sí involucionó bien, pero si hay un desgarro, la paciente va a estar sangrando. Y el sangrado con coágulos no es sangrado de cavidad uterina, viene de otro lado. ¿Qué más, jóvenes? Pues finalmente, pues la fase activa se realiza el tacto vaginal cada 2 horas y pues obviamente se tiene que hacer bajo antisepsia y guantes estériles, y lo más importante como tal es lo que no se debe realizar. Y si el bebé, bueno, si el recién nacido está sano y la madre está sana, el contacto temprano piel a piel está muy recomendado, y el inicio de lactancia los primeros 30 minutos de vida. Y con esto terminamos la presentación, y pues les agradezco que tuvieran tanta paciencia. Como vieron, me tocó un tema muy extenso, muy largo, entonces espero les haya sido de utilidad, haya quedado explicado, y si tienen alguna duda o pregunta, quedo a su disposición. Y pues mi nombre fue Juan Antonio Sotelo Ramírez. Ya. Es todo. ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces, nos vamos a ver la próxima semana, el lunes con Jim, ¿sí? Y el día 2, lunes y martes, y el día 2 nos vamos a ver ya en Cutonalá para practicar con obstetricia, con lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Los mecanismos y las fases de trabajo de parto. Ya me mandó un avance del cartel que van a hacer favor de donar ahí en el laboratorio, donde, claro, estamos cooperando todos, y eso va a ser para nosotros un orgullo, a mí en lo personal, y a ustedes también, creo yo, que vamos a inaugurar, porque es un laboratorio que de aquí para adelante va a continuar en las próximas generaciones.